familia, hoy les traigo el siguiente capítulo de Sekirei. ¿Es esa una nueva especie de hermana pequeña? Del creador, Nodleamer. Y sí familia, sé que ha pasado más de un mes, y espero poder compensar ese tiempo y seguir contando con su apoyo. Capítulo 12. Miya, para variar, no estaba demasiado irritada con Kaceana, ya que su visita fue programada de la manera más fortuita. Por lo general, el Sekirei la molestaba bastante con su consumo constante de alcohol, su forma de vestir inmodesta y su comportamiento generalmente indecente. Simpatizaba con el usuario de viento, realmente lo hacía. Kaceana no había tenido suerte en la vida, primero porque había tenido la mala suerte de haber crecido rápidamente para poder ayudar en la defensa de la isla Kamikura hace tantos años y luego porque su reacción había sido rechazada. El hecho de que ella hubiera reaccionado a un pedazo de baba como Minaka era irrelevante, la reacción rechazada la había dañado de cualquier manera, aunque en esa situación en particular no había manera de que ella saliera ilesa y ser rechazada, quizás había sido el menor de dos males. Teniendo todo esto en mente, Miya se alegró de ver que Kaceana había reducido sorprendentemente su consumo de alcohol a niveles que eran realmente tolerables. Seguía vestida de manera tan inmodesta como siempre y parecía tener algún tipo de perverso deleite por burlarse del pobre Minato e incluso de Omura con su gigantesco pecho, pero estaba dispuesta a pasarlo por alto mientras se mantuviera dentro de los límites. De todos modos, durante un tiempo, luego sacaría a Anya para restaurar el orden. Había sido instantáneamente obvio que algo había sucedido para poner a Kaceana de tan buen humor y el Sekirei del viento ciertamente no había tenido reparos en revelarlo. Aparentemente, el muy enfurecedor Uzumaki Naruto también la había afectado. Como se las arregló para convencer a la extraordinariamente romántica Kaceana de que bloquear su vuelo era algo bueno y acostarse con ella sin engendrar ningún resentimiento era un misterio para ella. Recordaba bien cómo Kaceana casi había matado al otro hombre con el que se había acostado en un ataque de furia, humillación, confusión y media docena de sentimientos más, incluso si ella misma era, al menos en parte, la culpable de haberse desmayado en una situación tan cutre. Zona. El momento de Kaceana fue fortuito porque Miya quería saber más sobre las personas a las que acogería en un futuro cercano. Aparte de saber que Uzumaki era un pervertido desvergonzado, sabía muy poco. Sabía que era muy poderoso, muy perceptivo y peligrosamente astuto. Miya estaba disgustada y bastante decepcionada consigo misma por no haber descubierto los dos últimos antes. Cada vez que recibía noticias de él, había estado acompañada de historias de lo pervertido que era y, a veces, incluso de un mensaje suyo que estaba claramente diseñado para provocarla. Y había funcionado. Había estado tan ocupada enfadada con él y tramando todas las formas en que podría vengarse de él durante su inevitable encuentro que ni siquiera había considerado adecuadamente que podría ser exactamente lo que él quería. Solo había sido el relato de Omura sobre la repentina y extremadamente sospechosa actitud respetuosa del hombre con cuernos lo que le había dado una pista sobre el hecho de que estaba jugando con ella. Ella estaría en guardia cuando se conocieran. La perturbaba pensar que esto también podría ser exactamente lo que él quería. Miya se había encontrado extraordinariamente impaciente por hablar con el Sekirei en privado. Había puesto a prueba su paciencia con el simple hecho de esperar y sonreír mientras sus inquilinos eran sus habituales y animados y ocupaban el tiempo de Kaceana. Era una vista divertida, con Uzume burlándose de la Sekirei más madura por el hecho de que se había acostado con Uzumaki. Musubi era su habitual explosión de entusiasmo inocentemente curioso, Matsu agregando sus propias perversiones a la mezcla y la ligera conducta de Omura porque él no había conseguido matar a Minaka. Las cosas finalmente se calmaron después de la cena mientras todos se iban alejando lentamente hacia sus propias habitaciones. ¿Qué puedes decirme sobre Uzumaki-san y su esposa Kaceana? Miya preguntó una vez que estuvieron solos. Puedo decirte que su relación es muy romántica, verdaderamente una de las mejores historias de amor que he escuchado. Dijo el Sekirei del viento con entusiasmo. Sí, pero ¿qué me puedes decir de ellos como personas? Miya presionó, haciendo a un lado la charla de romance de la otra mujer con practicada facilidad. Bueno, es un amante fenomenal, eso es seguro. Kaceana dijo con indolencia, acompañada de una sonrisa maliciosa. Creo que podría haberme arruinado por cualquier otra persona, pero no puedo quejarme desde que me lo advirtió. No me interesan sus relaciones ilícitas con un hombre casado, sino cómo es él como persona. Miya dijo amablemente, pero con una máscara de Anya flotando sobre su hombro y mirando a la ahora perturbada Sekirei. Está bien. Está bien. Te lo diré, simplemente guarda esa cosa. Kaceana dijo con urgencia. ¿Ara? ¿De qué estás hablando?
Miya preguntó con curiosidad con una ligera inclinación de cabeza. Suspirando por el acto inocente increíblemente falso de Miya, Kaceana decidió ir al grano. Probablemente no pueda decirte nada que no hayas escuchado ya. Él dice ser un dios y esa es una buena descripción como cualquier otra, rara vez pierde la oportunidad de ser un pervertido, pero aún trata bien a las mujeres, aunque sea sin rodeos. Su objetivo declarado es crear un imperio bajo su gobierno en el que los Sekirei puedan vivir sin ser cazados. ¿Y te ha dicho cómo piensa establecer este imperio? Miya preguntó, algo sospechosa. Sonaba demasiado similar a lo que todos los gobiernos de este mundo querían. No pregunté. Kaceana dijo tímidamente. Fue Miya quien suspiró esta vez honestamente, sabía que había pasado mucho tiempo desde que Kaceana había hecho algo serio, pero eso realmente parecía algo que debería preguntarse. Pero no creo que sea nada siniestro si eso es lo que te preocupa. El Win Sekirei agregó rápidamente. Yo también sospechaba un poco al principio, pero solo tienes que ver la linda forma en que trata al pequeño Kuchan para ver que no está planeando nada nefasto. Miya sabía del niño Sekirei, uno de los dos que estaban ahí fuera. El hecho de que la trataran como a una niña era reconfortante y hablaba bien de la amenaza con cuernos, aunque desconfiaba de la idea de una niña viviendo con un pervertido conocido. Dudo que sea útil tratar de anticipar lo que podría levantarse. Miya tiende a ser un poco impredecible. Kaceana advirtió, sacando a Miya de sus pensamientos. Ya veremos. Fue la única respuesta. Esperaba que su encuentro fuera difícil. Naruto se dirigió a la puerta al escuchar a los impacientes golpearla. Ni siquiera necesitaba ser un dios para saber que solo había una persona que posiblemente podría ser. Prácticamente podía escuchar la irritación en los golpes. Takami-chan, ¿qué te trae por aquí? Le preguntó a la anciana y le hizo un gesto para que entrara. Ella entró sin responder, solo dándole una mirada desagradable. Ella estaba a punto de hacerle saber exactamente la cantidad de diversión que había sido a esconderse en torno a la construcción de instrumentos de mercado en sus bragas y un sujetador improvisado cuando otra voz se entrometió. Mamá está aquí. La voz emocionada de Yukari vino de otra habitación, claramente habiendo escuchado el saludo de Naruto. Corrió a la habitación y estaba a punto de saludar a su madre, pero entonces la vio y se detuvo de golpe durante unos largos segundos. Yukari se limitó a mirar a la mujer familiar pero desconocida sin comprender. Finalmente, la sensación de familiaridad le permitió colocar los rasgos del rostro de su madre sobre la ahora mucho más joven. Ayudó que Takami hubiera conservado gran parte de su buena apariencia y condición física a medida que envejecía, por lo que no fue muy difícil. Mamá. ¿Qué diablos? Cuida tu boca, jovencita. Takami le espetó a su hija. Señora joven. ¿Qué demonios eres entonces? Yukari chilló con solo un toque de histeria. Culpa a este idiota, pensó que sería divertido hacerme volver a tener 18 años. Takami respondió, señalando al sonriente Naruto. Bueno, no te equivocas. Él admitió. ¿Hiciste que mi madre tuviera la misma edad que yo? Yukari preguntó con incredulidad, mirando al hombre con cuernos. Ella no se acostaba conmigo. Dijo Naruto con petulancia, los labios crispados mientras luchaba por reprimir una sonrisa. Hacer malas impresiones fue muy divertido. ¿Y tomaste represalias haciendo la joven otra vez? Fue la pregunta de seguimiento de Yukari, que estaba muy confundida por la lógica. ¿Eso es lo que te preocupa? ¿Ni siquiera estás molesto o sorprendido de que este pervertido haya tratado de seducir a tu madre? Takami intervino incrédulo, llegando a la conclusión de que Yukari definitivamente había estado pasando demasiado tiempo con Naruto. Casi admitió que tenía la intención de seducirte cuando nos conocimos. Yukari explicó, aún mirando a su madre y notando lo similares que eran. Sería casi como mirarse en un espejo si no fuera por los rasgos más nítidos de Takami. ¿Y de qué otra manera te ha estado corrompiendo? Takami preguntó secamente. Naruto resopló ante esto como si el pequeño pervertido necesitara algo de corrupción. No estaba bromeando cuando dije que ella me tocó a tientas casi tan pronto como nos conocimos. No me conoció ni por 5 minutos y ya estaba metiéndome en los pantalones. Takami respiró hondo para calmarse. Honestamente, había pensado que Naruto estaba emocionado cuando dijo eso, pero la cara roja ardiente de Yukari dijo lo contrario. Tendremos una charla más tarde, Yukari, pero primero necesito tener una conversación privada con Naruto. Yukari asintió con la cabeza, temiendo de que iba a tratar esa conversación, pero también contenta de volver a ver a su madre. Incluso si tuvieran físicamente la misma edad ahora, Takami no era menos formidable por eso. Naruto, ¿verdad? Así que finalmente dejaste de llamarme por mi apellido. ¿Y una conversación privada? Ven conmigo a la azotea y hablaré con tus sesos.
El rubio cornudo miró lascivamente. En lugar de reconocer sus perversas implicaciones, simplemente se dio la vuelta y marchó por el pasillo hasta la escalera de acceso al techo. Así que, comenzó Naruto con un acento de que querías hablar. Girándose para mirarlo, Takami se aseguró de mantener su mirada en sus espeluznantes ojos con pupilas abiertas en lugar de su pecho desnudo. Es curioso cómo ese pecho desnudo apenas se había percatado de ella no hace mucho tiempo, pero ahora parecía estar intentando atraer sus ojos hacia él. Estúpidas hormonas adolescentes. Aceptaré ir contigo a este imperio que planeas crear, siempre que respondas algunas de mis preguntas. Ella finalmente dijo. Naruto sonrió, sabía que esto vendría después de su último encuentro y lo había estado esperando, por eso le había dicho a Omura que organizara una cena con Miya después de todo. Pregunté. Me dijiste que ibas a crear este imperio para que los Sekirei pudieran vivir en paz, sin ser perseguidos por gobiernos codiciosos. Por lo que he visto, eres lo suficientemente poderoso como para amenazarlos para que retrocedan. No creo que necesites crear un imperio para protegerlos, entonces, ¿por qué lo estás haciendo realmente? Naruto alzó una ceja hacia ella, sorprendido por su percepción. Sabía que ella era inteligente, pero no había pensado que ella se diera cuenta. Es cierto que podría hacer eso. Pero Shana quería construir un imperio de cualquier manera y es su turno de elegir lo que podemos hacer. Entonces me mentiste. Takami dijo con desaprobación, su opinión de él cayendo en picado. Su franca honestidad siempre había sido una de sus mejores cualidades. Realmente no. Él rechazó. Si bien los esquemas hambrientos de poder de los políticos de este mundo no son un problema insuperable, amenazarlos para que cumplan está lejos de ser una solución óptima. La otra opción es simplemente subyugar a todo el planeta, pero luego Shana y yo tendríamos que lidiar con intentos interminables de rebelión. La gente de aquí está demasiado acostumbrada a dar por sentadas sus muchas libertades. Esta vez fue la ceja de Takami la que se levantó, aunque la de ella era mucho más cínica. Entonces vas a subyugar un planeta con un pueblo primitivo porque simplemente aceptarán tu regla en lugar de causar problemas. Estoy seguro de que podría hacer un mejor trabajo gobernando el mundo que lo que hacen los tontos corruptos que lo dirigen actualmente. Me resulta difícil imaginar cómo podría hacerlo peor, pero la gente tiende a resistirse a los cambios en su forma de vida bastante obstinadamente, incluso si son buenos cambios. Aparte de todo eso, si no fuera por el Sekirei, Shana probablemente habría sugerido que tomáramos el control de la Tierra, ya sea en este u otro, específicamente por el desafío que sería. Pero con el Sekirei en la imagen, este planeta simplemente tiene demasiados problemas a los que no estoy dispuesto a mantenerlos expuestos. ¿Cómo? Naruto suspiró y se volvió para mirar el horizonte de Shinto Teito. ¿Por qué no me dices lo que ves cuando miras la ciudad? Frunciendo el ceño ante la no sequitur, no obstante lo hizo. Ella pensó que esto tenía un sentido en alguna parte. Es una ciudad. Takami se encogió de hombros. Ya veo, edificios, autos, gente, ese tipo de cosas. Y eso es exactamente lo que es. Naruto estuvo de acuerdo, para sorpresa de Takami. Ella esperaba que él presentara algún argumento filosófico. ¿Y tu punto es? Ella instó. ¿Qué tipo de ciudad es? Continuó sin responder. Con la frente arrugada por la confusión, trató de averiguar a qué se refería exactamente, pero no se le ocurrió nada en particular. ¿Una metrópoli? ¿Qué tipo de metrópolis? Cada vez más desconcertada, aventuró otra conjetura. ¿Uno japonés? ¿Qué población vive en él? Los japoneses, obviamente. Fue su respuesta seca, sin necesidad de pensar para responder a esa. A diferencia de los chinos, noruegos, egipcios, iraníes o estadounidenses, supongo. Parpadeando confundido ante la lista aparentemente aleatoria de nacionalidades, Takami se molestó al notar que ella todavía no tenía idea de a qué se dirigía. Bueno, hay minorías viviendo en ciertas partes, pero aparte de eso, sí, está poblado principalmente por japoneses. Naruto le dio una pequeña sonrisa, que era muy diferente a sus habituales sonrisas salvajes. Le hacía parecer mucho más atractivo. Hormonas estúpidas. Me gusta este mundo, Takami, hay muchas cosas interesantes sobre él y cada rincón tiene algo único que mostrar, sin mencionar el sinnúmero de formas que su gente encuentra para divertirse. Eso también me gusta. ¿Tiene algún sentido esta discusión? Preguntó cansada, comenzando a cansarse de sus constantes divagaciones. Pero este mundo está podrido y no quiero que esa podredumbre se extienda al Sekirei más de lo que ya lo ha hecho. Su cabeza giró hacia él ante la repentina desaprobación en su tono. Su gente se divide entre sí de mil maneras.
Por religión, por el color de su piel, el país en el que nacieron, la ciudad en la que viven y muchas otras formas. Pensé que este era un problema donde yo vinieron, pero aquí es 1000 veces peor. Tener a los Sekirei aquí los convertiría en un objetivo para cada parte de racismo mezquino y estrecho que puedas imaginar. Puedo proteger sus cuerpos, pero muchos de ellos son muy inocentes. Merecen algo mejor que ser odiados porque no son de este planeta o envidiados por sus poderes. Sé que eso es un problema, pero ¿es realmente tan malo que llamarías al mundo podrido? Preguntó, sintiéndose extrañamente intimidada a pesar de todas sus payasadas y demostraciones de poder. Nunca antes le había tenido miedo. ¿Tienes idea de lo fácil que sería destruir la tenue paz de la que disfruta la mayor parte del mundo en la actualidad? Todo lo que haría falta es declararme abiertamente un dios, mostrar algunos trucos de magia para demostrarlo y luego hacer algo que incluso remotamente amenazó con alterar el status quo. Estoy realmente impresionado de que un fanfarrón como tú haya logrado abstenerse de anunciar tu divinidad en una red internacional de noticias. Takami dijo cínicamente. Naruto le dio una sonrisa misteriosa. ¿Qué? Exigió. Su sonrisa solo se ensanchó más ante su confusa sospecha o nada. Derecho. Dijo con sospecha, teniendo la clara sensación de que se estaba perdiendo algo pero incapaz de tener una idea sólida de lo que podría ser bueno. Entonces no te declares un dios. No lo estaba planeando, pero hay muchas otras razones por las que los llevo a otro lugar. Explicó, aunque sus labios se torcieron en otra sonrisa. El sistema legal tiene fallas, no le da a los verdaderamente inocentes nada más que una falsa sensación de seguridad en el mejor de los casos mientras mima a los criminales y protege a los ricos y poderosos. Nunca esperé que fuera perfecto ya que la gente está aprendiendo sobre la marcha, pero ciertamente esperaba que mejorara en lugar de empeorar. Lo sé, pero si las leyes fueran más severas, eliminarían las libertades civiles y causarían más daño que bien. Por eso se han vuelto más indulgentes con el tiempo. Se defendió a medias, sabiendo perfectamente bien que el sistema no funcionaba tan bien como debería. Solo Minaka había cometido crímenes más que suficientes para ganarse la pena de muerte, pero se salió con la suya porque era demasiado rico y poderoso. Sé que realmente no lo crees, pero no importa. ¿Qué tal este loco sistema de prestar dinero y cobrar intereses por él? Prácticamente todas las naciones del planeta se encaminan hacia el colapso económico si aún no lo está, mientras un puñado relativamente pequeño de personas lo espera porque los hará aún más ricos. ¿No es esa una de esas teorías de conspiración sobre el mundo controlado por banqueros privados? Takami preguntó con escepticismo. Sí, teorías. Dijo arrastrando las palabras, los ojos brillando con oscura diversión. ¿Estás diciendo que es verdad? Preguntó en estado de shock. No estoy diciendo que sea falso. Ella lo miró con recelo ante la vaga fraseología. ¿Estás jugando conmigo en esto? Siempre me estoy metiendo con todos, Takami. Le dijo descaradamente. Además, la verdad no importa ya que vienes conmigo. Nunca antes parecías tener problemas para matar gente como solución, así que si es cierto, también podrías hacérselo a ellos antes de que nos vayamos. ¡Qué despiadado de tu parte! Exclamó con deleite, pero me temo que es inútil. La naturaleza del sistema solo serviría para corromper a quien reemplace a estas personas que pueden o no controlar el mundo desde las sombras. Poniendo los ojos en blanco, Takami resopló y lo dejó ir. Con toda probabilidad, ni siquiera era cierto y en realidad solo estaba jugando con ella, probablemente, tal vez maldición. Dejando a un lado las conspiraciones, tampoco quiero que todos estos lindos Sekirei vivan en un planeta que poco a poco se está volviendo inhabitable. ¿No podrías deshacer eso, siendo un dios y todo eso? Takami preguntó sarcásticamente. Yo podría. Él admitió, pero eso solo les daría a todos una excusa para continuar haciéndolo, porque obviamente, si una solución mágica a su problema sucediera una vez, ellos pensarían que también sucederá la próxima vez. Takami tuvo que admitir que esto era cierto e incluso daría una confirmación a todas las personas deliberadamente ignorantes que afirman que el calentamiento global no existe. En el mejor de los casos, pospondría el problema y lo empeoraría 10 veces la próxima vez que sucediera. Este fue en realidad un problema con el que Big podría haber podido ayudar, ya que una de las tecnologías recuperadas de la nave espacial Sekirei fueron algunos paneles solares y condensadores extremadamente eficientes. Usarlos habría hecho una gran mella en la necesidad de seguir quemando combustibles fósiles. Había sido una experiencia aleccionadora ver el poco uso que se hacía de esa tecnología en todo el mundo, a pesar de haberla comprado a ellos a un gran costo. Otro gran problema en este planeta es... Está bien, lo entiendo, las cosas están mal y podrías hacerlo mejor.
Takami interrumpió. Aceptaré ir contigo, solo deja de explicarme lo jodida que está la tierra. No quiero estar pensando en eso todo el tiempo hasta que nos vayamos. Murta. Dijo malhumorado. Había estado ansioso por señalar los defectos de la democracia, los muchos defectos de la democracia. ¿Por qué estás molesto? Una vez que te saque de la estasis temporal, vas a necesitar aprender que el científico loco siempre tiene que dejar que el dictador trabaje como monólogo. Le dijo a ella. Nunca he dejado que Minaka me haga un monólogo y ciertamente no voy a dejar que tú lo hagas. Takami dijo con firmeza. Pero soy mejor que él. Insistió Naruto. Estoy seguro que eres. Ella respondió secamente, sofocando una sonrisa. El rubio molesto claramente estaba continuando con este argumento por diversión en este punto. El silencio reinó durante unos minutos mientras miraban la ciudad. El viento hacía que sus respectivas batas de laboratorio y Aori ondearan dramáticamente y luego Naruto lo rompió al hablar. ¿Quieres celebrar nuestra unión de fuerzas teniendo sexo ardiente y ardiente? Las hormonas de Takami gritaron un sí entusiasta, provocando imágenes eróticas en su mente de su sexo cercano el otro día, así como escenas imaginadas de cómo podría ser ir hasta el final. No. Dijo con firmeza, ignorando la leve humectación de sus bragas. No ayudó que esta conversación le hubiera dado una nueva idea de qué tipo de hombre era. Sus métodos pueden ser extremos e incluso brutales, pero su corazón estaba en el lugar correcto y de alguna manera logró hacer que esos métodos funcionaran sin causar demasiado daño colateral. También era demasiado bueno para complacer a una mujer, un hecho que Takami recordaba con desafortunada viveza. Uno de estos días, escucharás a tu pobre y solitaria vagina y te darás cuenta de toda la diversión que te has estado perdiendo. Por la fuerza de una reacción visceral, Takami hizo girar su pierna en una patada bastante impresionante para un científico y lo arrojó del techo. Naruto cayó al suelo con un grito, causando a Takami un instante de horror instintivo de que acababa de matar a un hombre antes de recordar lo que era. Buey molesto, descomunal y pervertido. Murmuró para sí misma y regresó, con la intención de hablar con su hija ahora que tenía tiempo. Era simplemente injusto que siempre supiera cuando una mujer se excitaba a su alrededor y, a diferencia de Minaka, sus patadas no hacían más que divertirlo. Unos días más tarde. Finalmente llegó el momento de la cena retrasada con Miya y Naruto se encontró sonriendo con anticipación. La casera de cabello púrpura no había dicho nada sobre que solo fueran él y Shana, así que traía algunos extras de acuerdo, probablemente había asumido que serían solo ellos, pero Miya debería haber sido lo suficientemente astuta como para saber qué sucede cuando asumes. Los extras en cuestión fueron Karasuba, Takami y Akitsu. La Sekirei negra quería venir porque estaba segura de que iba a ser divertido. Habían tenido una de sus peleas hace apenas unas horas, por lo que estaba bastante tranquila en este momento y no intentaría provocar a Miya a la violencia como solía haberlo hecho. Su presencia también agregaría tensión entre ella y Miya a la tensión entre Miya y él, y la tensión que Shana causó a todos los que no la conocían. Takami había querido ver a su antiguo hijo Naruto, estaba más que feliz de traerla porque aumentaría la tensión debido a su historia con Kazeana, quien sabía que también estaría allí. También fue otra oportunidad para seducirla. Akitsu, bueno, les había dado esa mirada suplicante de por favor, déjame ir contigo, que les decía que se molestaría si la dejaban atrás, pero que ni siquiera consideraría quejarse. Fue muy difícil decir no cuando hizo eso. Algunos otros también habían querido venir, como Kusano, Yukari y Yashima. Kusano había sido convencido de quedarse en el hotel cuando le dijo que podría haber algunas peleas, ya que la pequeña tenía una seria aversión a los combates de cualquier tipo. Naturalmente, esto significaba que Shina necesitaba quedarse con ella y eso también significaba Yukari. La pervertida adolescente Ashikabi había resoplado y resoplado por un tiempo antes de capitular. Después de todo, había visto a su hermano no hace mucho. Yashima había querido ir porque tenía curiosidad por el enigmático 01, además de querer volver a ver a Musubi. Los dos también se conocían en los laboratorios y se habían vuelto a encontrar no hace mucho cuando Naruto había traído a Musubi y Tsukiumi para almorzar después del entrenamiento que les había prometido. Ambos habían insistido en más palos, decididos a eventualmente derrotarlo. Naruto recordó fuertemente a Lee por ese incidente. La Sekirei que empuñaba el martillo había elegido quedarse también en el hotel cuando se enteró de que Naruto tenía la intención de provocar al poderoso Sekirei. Podría conocer o al menos echar un vistazo a la misteriosa Miya más tarde, cuando hubiera menos posibilidades de desmembramiento. Finalmente había llegado el momento y Miya se encontró extraordinariamente nerviosa. No había tenido una reunión con iguales desde que dejó el mundo natal.
Pudo haber adoptado las costumbres de la tierra y haber tratado a su gente con respeto, pero no eran iguales ni tampoco ninguna de sus plumas. El respeto como compañero sensible estaba muy bien, pero el poder era poder. Como ella era el único pilar que quedaba, nunca había esperado volver a conversar con un igual y había aceptado este hecho, pero según todos los informes, Uzumaki, Naruto y Shana eran lo suficientemente poderosos como para igualarla. Takehito había sido el único que la había impresionado lo suficiente como para que ella lo considerara casi igual. Su vasta inteligencia y su corazón bondadoso habían dejado suficiente impresión como para que ella se enamorara de él y decidiera adoptar su cultura. Milla admitiría para sí misma que no había sido una persona muy agradable con quien estar antes de enamorarse de él. Su leve ataque de nervios no fue ayudado por el hecho de que sabía que Uzumaki al menos estaba jugando algún tipo de juego con ella. Primero fue extremadamente vulgar y luego de repente se mostró respetuoso, no tenía sentido y, por lo tanto, fue sospechoso. Sin embargo, nadie más parecía compartir su nerviosismo, lo que la irritaba. Si era honesta, era impropio que la persona más fuerte de la posada fuera la más nerviosa. Musubi estaba casi rebotando en las paredes debido a la visita pendiente de Naruto y estaba en serio peligro de enfermarse por pura emoción. Ella había estado entusiasmada con lo fuerte que era Naruto-sama y lo gran maestro que era, ya que había aprendido muchos nuevos trucos de combate de su entrenamiento con él y la breve instrucción que le había dado. Milla sabía que la ingenua luchadora no quería decir nada con eso, pero no pudo evitar sentir una irracional oleada de irritación porque Musubi aparentemente había aprendido más de Naruto que de ella. No era como si la propia Milla fuera una especialista en mano a mano, mientras que Naruto claramente sabía lo que hacía. Si lo que había oído de él era cierto, pero todavía le molestaba ver a Musubi tan feliz por ese pervertido desvergonzado. Quién sabe qué podría haberle estado enseñando. Kaceana también estaba claramente ansiosa por su llegada, aunque no estaba tan emocionada como Musubi. El Winsekirei simplemente estaba holgazaneando y ocasionalmente bebiendo un poco de sake mientras miraba el reloj. Uzume y Chio también estaban ansiosos por volver a ver a su salvador, aunque Chio parecía un poco molesta con su Sekirei y Uzume se veía un poco deprimido. Sabía exactamente por qué era gracias a sus muchos patitos de goma llenos de dispositivos de escucha repartidos por la posada. Uzume había tratado de engatusar a la inocente Chio para que aceptara una orgía con el dúo cornudo y ahora estaba en la caseta del perro. Por ello Milla lo aprobó. Chio era una chica tan buena. Omura estaba sentado allí, luciendo como si estuviera resignado al hecho de que el mundo terminaría pronto. Matsu se había estado riendo perversamente para sí misma a intervalos aleatorios, claramente esperando la llegada de Uzumaki. Esa siempre se divirtió viendo a la gente discutir. La última persona en la posada, Saashi Minato, parecía ser la única que compartía su nerviosismo, aunque a diferencia de ella, él era completamente inepto para ocultarlo. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Los invitados habían llegado y Milla aplastó firmemente sus nervios con una autodisciplina férrea. No había lugar para la debilidad al hablar con personas tan peligrosas como ellas, incluso si iban a fingir que no todos eran asesinos, al menos por un tiempo. Omake. Espero que estés feliz ahora, Naruto. Takami dijo sarcásticamente, reclinándose en su silla con los pies sobre el escritorio. Realmente deseaba poder fumar también, pero el molesto bastardo de un dios con el que estaba hablando no dejaba que el tabaco se encendiera porque le irritaba la nariz. Bueno, estoy bastante feliz de forma regular, pero parece que piensas que debería estar feliz por algo en particular. Naruto respondió, decidiendo ignorar el evidente sarcasmo. La mayor parte de Europa te ha declarado una deidad legítima, Estados Unidos todavía está discutiendo al respecto, pero probablemente también lo hará, Rusia ya lo ha hecho pero te está pidiendo cortésmente que te mantengas alejado, Canadá está haciendo lo mismo pero aún más cortésmente, a Australia no le importa una mierda, a algunas partes de África les gustaría que tomaras el control del continente, mientras que las partes restantes quieren que te quedes fuera y ya conoces las reacciones de Asia. Takami elaboró. ¿En serio? ¿Por qué partes de África querrían que me hiciera cargo? Preguntó, perplejo. Puede que tenga algo que ver con el hecho de que has convertido todos los desiertos del continente en pastizales y bosques estúpidamente fértiles. Takami volvió a sarcasmo y luego continuó aún más sarcásticamente. Buen trabajo en eso, por cierto, obviamente la gente lo apreciará en lugar de ir a la guerra por eso en un intento de agarrar tanto como sea posible para ellos mismos. No es mi culpa que la gente sea idiota. Naruto se encogió de hombros. Takami tuvo que admitir que al menos eso era cierto, pero ¿por qué harías eso de todos modos? Tenías que saber que no terminaría bien. 2 razones. 1, no me gustan los desiertos y 2, vi gente que parecía hambrienta.
El silencio descendió por un momento mientras ambos ocupantes miraban por la ventana en contemplación. Finalmente, el silencio se rompió. Deberías considerar detener a tu esposa pronto. Takami comentó distraídamente, ya no le importaba. ¿Por qué? Preguntó Naruto con curiosidad. Israel sigue intentando enviarnos docenas de toneladas de helado todos los días y sospecho que tuvo algo que ver con eso. ¿Qué te hace decir eso? Preguntó, sabiendo perfectamente bien que era su esposa la culpable. Porque esto comenzó a suceder justo después de que un video de YouTube sobre Dios hablando a las masas en Jerusalén se volviera viral. Eso no parece una razón para detenerla. Entonces, ¿qué hay del hecho de que la mayor parte del Islam ahora la considera el fin de los días? Entonces supongo que estarán tirando mucho de. Aquí Naruto hizo una pausa dramática para el efecto, se puso un par de gafas de sol y luego terminó con una voz astuta. Todas las noches. Yeah. Takami buscó la fuente de ese yeah, pero, como era de esperar, no encontró nada. Finalmente, suspiró y miró a Naruto con exasperación. Uno de estos días, realmente espero poder encontrar a quien te introdujo en internet y asesinarlo. Aunque tenía que admitir que el juego de palabras era algo divertido, sigue siendo terrible, pero divertido. Era una chica gato en la dimensión anterior a quien accidentalmente amenacé con violar y luego le di un coño de diamantes como disculpa. Takami palmeó y murmuró casi indistintamente a través de sus manos, hay tantas cosas mal en esa oración. El silencio descendió una vez más, pero esta vez fue mucho más corto y fue Naruto quien lo rompió. ¿Dónde están todos, por cierto? Todo el edificio está vacío excepto tú y Minaka. Le di a toda la empresa unas vacaciones pagas de duración indefinida. Ah, veo que finalmente te estás aprovechando del hecho de que todo se deshará, eventualmente. Naruto dijo al darse cuenta. Takami asintió con la cabeza pero no habló. Bueno, ya que has abrazado el lado oscuro, ¿qué tal si me ayudas a elegir mi próximo objetivo para la burla? Él propuso. Takami lo pensó unos momentos antes de elegir otra de esas raras religiones al azar. Cienciología. ¿Qué diablos es la cienciología? Preguntó Naruto con curiosidad. Sonaba raro. ¿Nunca has oído hablar de ellos? Takami preguntó con una ceja levantada. No, no puedo decir que sí. Él confirmó. Bueno, supongo que no es demasiado sorprendente, después de todo, la mayoría de ellos se encuentran en Estados Unidos. Dijo pensativa. ¿América otra vez? ¿Qué pasa con ese país? Naruto murmuró. Es como usted dijo sobre la iglesia bautista de Westboro, demasiada tolerancia religiosa. Takami señaló todo loco con una idea a medias. Puede escribir un libro, engañar a algunas personas para que le crean y luego exigir que se lo trate como una religión y el gobierno simplemente se da la vuelta y lo acepta. Eso es retrasado. Él frunció el ceño. Cuéntamelo, y la mejor parte es que la llamada Iglesia de la Cienciología ni siquiera tiene que pagar impuestos, a pesar de que todos los que tienen medio cerebro pueden ver que es solo una estafa de marketing envuelta en un engaño religioso. Añadió con sarcasmo, aunque ese es un hecho de la vida en más de Estados Unidos, pero hay al menos algunos países que los clasifican como un culto o empresa comercial. ¿Pero por qué las organizaciones religiosas estarían exentas de pagar impuestos? Preguntó, muy desconcertado. Nunca se había molestado en hacer una investigación real sobre religión. Nota para mí mismo, evitar la formación de una religión organizada en el imperio venidero. Se dijo mentalmente que él y Shana iban a terminar adorados, era casi inevitable y en realidad no tenía demasiado problema con eso, pero trazó la línea en la construcción de iglesias y la realización de elaborados rituales. En su opinión, una pérdida inútil de tiempo y recursos y, por decirlo suavemente, el pragmatismo era una de las pocas cosas acerca de ser un ninja en las que realmente era bueno. En teoría, para que el Estado no pueda interferir con la religión y las organizaciones religiosas no puedan respaldar a los candidatos políticos, pero en la práctica lo hacen de todos modos, son más astutos. Explicó con una buena dosis de cinismo. ¿Y te preguntas por qué creo que la democracia es un sistema basura? Preguntó secamente el hombre con cuernos. La gente en el poder hace leyes y luego las elude cuando se vuelven inconvenientes, por no hablar de lo corrupto que es. No es de extrañar que solo la mitad de la población se moleste en votar. Takami se encogió de hombros, sin tener nada que decir en defensa del sistema, particularmente a la luz del hecho bastante conmovedor de que Minaka había podido prácticamente comprar al gobierno japonés, sobre todo porque ella era una de esas personas que nunca se había molestado en votar. Quienquiera que estuviera a cargo del país siempre había sido un problema para ella, simplemente hacía su ciencia y dejaba la política a otras personas. En retrospectiva, tal vez debería haber prestado más atención a lo que estaba haciendo Minaka.
Pero volviendo al grano, ¿qué diablos es la cienciología? Preguntó Naruto. Lee esto. Ella le dijo y abrió un sitio web que explicaba los conceptos básicos de la religión bastante cursi. Luego, un grupo de cienciólogos de ideas afines acababa de terminar una de sus reuniones. Irónicamente, el principal tema de conversación había sido el dúo cuernos y si eran o no la cienciología clasificado como tetans, omnisciente, intristicalla y buenas entidades, no materiales capaces de creatividad sin límites. Al final se inclinaban por el no, porque Naruto y Shana no daban la impresión de ser particularmente buenos. Entonces, ustedes básicamente cobran dinero a las personas a cambio de hacerlas revivir eventos traumáticos en un esfuerzo condenado por desbloquear habilidades sobrenaturales que posiblemente no podrían tener, porque piensan que todos son una especie de cosa divina todopoderosa que obtuvo atrapados en un cuerpo físico después de que crearon el universo. Una voz roncaba como si estuviera leyendo un guión. Todos se volvieron hacia la voz y se sorprendieron al ver al mismo hombre que había sido objeto de su reciente discusión. Sostenía una pila de papeles y los examinaba con intenso escrutinio. Lo que no sabían era que los papeles eran solo un accesorio y lo único que estaba escrito en ellos era una receta para sopa de fideos. Junto a él estaba sentada una mujer de cabello plateado de ascendencia asiática, vestida como científica y mirando con leve diversión. Bueno, ¿realmente vas a hacer algo? Naruto finalmente preguntó exasperado, habiéndose aburrido de su mirada de asombro. Deliberadamente había criticado sus creencias con la esperanza de provocarlos y era molesto que estuvieran demasiado aturdidos por su apariencia como para ofenderse. ¿Por qué estás aquí? Preguntó el líder del grupo con cautela. Había visto lo que esta criatura era capaz de hacer en las noticias. Vine a decirte que todas tus madres chupan en la cama. Fue la respuesta burlona, que podría tomarse de dos formas igualmente ofensivas a veces. Naruto simplemente amaba la hermosa ambigüedad del lenguaje hablado. Más de un rostro enrojeció de ira, pero hubo varias personas que no reaccionaron al insulto bastante juvenil. ¿Qué eres? Preguntó uno de los miembros más jóvenes y curiosos. Corneo. Fue la respuesta instintiva estándar de Naruto a esa pregunta. ¿Qué deseas? Preguntó el líder del grupo, esta vez con irritación. Me gustaría mostrarte algo. Dijo el hombre con cuernos y levantó un dedo para indicar que deberían darle un segundo. Estos tipos eran demasiado tontos y había decidido hacer algo bastante extremo. El grupo se quedó en silencio con curiosidad, preguntándose qué intentaba mostrarles este extraño ser. Habían tenido muchos problemas para clasificarlo, así que todo esto fue una experiencia muy interesante para ellos a pesar del hecho de que era muy irritante. Su curiosidad fue reemplazada por conmoción y horror cuando se agarró el cuello con dedos en garras y se arrancó la cabeza con un chorro de sangre que los cubrió a todos en sangre en unos momentos. Su sorpresa se incrementó aún más cuando la cabeza ahora decapitada les gritó: corren mamones de padres, mi cuerpo está fuera de control, y a continuación se rasgará la cabeza. Correr mientras puede. Los gritos frenéticos y las estampidas fuera de la puerta que siguieron fueron aceleradas por la cabeza que se rió locamente, que fue arrojada detrás de ellos y el torpe, como un zombi, el torpe zombi del cuerpo decapitado. Mientras tanto, Takami miraba con incredulidad lo que acababa de hacer el loco idiota con cuernos. Ella esperaba que él se burlara de los cienciólogos, no los traumatizara de por vida. Sin embargo, no le tomó mucho tiempo calmarse, después de lo cual descartó esto como otra de las cosas que Naruto hizo solo porque podía. ¿Vas a volver a poner la cabeza ahora? Preguntó suavemente. Al menos había dirigido el chorro de sangre lejos de ella para que estuviera impecable incluso si el resto de la habitación parecía un matadero. Nope. La cabeza aún decapitada habló y luego se desvaneció en una ráfaga de fuego, una nueva creciendo de su cuello cortado tan rápido que apenas se podía ver la regeneración. Luego procedió a estirar el cuello hacia ambos lados en una cacofonía de repugnantes grietas. ¿Se tiene que hacer eso? Takami preguntó con irritación, encogiéndose cuando otra serie de grietas que sonaron como si alguien hubiera arrojado un hueso a una astilladora salió de su cuello. Las nuevas vértebras siempre se sienten raras si no las estiro. Naruto explicó. Tal vez no deberías arrancarte la cabeza entonces. Ella gruñó, habiendo sido sorprendida por el acto tanto como los cienciólogos que acababa de traumatizar. La única diferencia era que conocía al loco con cuernos y estaba hecha de una materia mucho más dura que esos débiles. ¿Cómo puedes hacer eso sin morir? Esperaba que la decapitación matara incluso a él, pero no había pensado que hubiera alguien que pudiera hacerlo. Mi existencia ya no está ligada a mi cuerpo, así que puedo hacer lo que quiera con él. Explicó de nuevo, dando un último giro a su cuello y gruñendo de satisfacción cuando ya no se sentía extraño.
Pero si ya no necesitas que tu cuerpo exista, entonces ¿por qué te molestas con uno? Preguntó con curiosidad, el interés científico ahora superó la irritación. ¿Has visto a mi esposa? Preguntó incrédulo. De ninguna manera voy a dejar de tocar ese trasero. ¿Eso es? Preguntó con incredulidad. ¿Estás manteniendo una forma física para poder tener relaciones sexuales? Bastante. Él se encogió de hombros. Además, la no corporeidad está sobrevalorada. ¿Quién diablos querría flotar como un espíritu sin forma por toda la eternidad? Aparentemente, cienciólogos. Takami dijo con sarcasmo divertido. ¿Sabes que técnicamente personificas el objetivo final de su religión y lo rechazas por sexo? Bueno, si vas a rechazar una religión, es mejor que lo hagas por una buena razón. Dijo sabiamente. Le consiguió una mirada plana del científico, cuya definición de buena razón era muy diferente. Espera, ¿significa eso que Shanna no necesita un cuerpo? ¿Has visto lo sexy que soy? Preguntó incrédulo. Fue la única respuesta que Takami pudo reunir a eso. Realmente, debería haberlo visto venir. Omake, parte 2. En algún lugar de Europa. Habiéndose aburrido del Medio Oriente, Shanna lo abandonó y se mudó a Europa con la intención de comenzar una religión propia, porque no había forma de que la religión de Naruto fuera mejor que la de ella. Para su disgusto, parecería que su alboroto anterior solo atraía a personas particularmente irritantes. Como varios satanistas locos que querían acabar con el mundo y personas que opinaban que el Islam necesitaba ser exterminado. En realidad, no le importaba el Islam, ya que solo había sido una distracción menor para ella, pero todos los demás obviamente se lo estaban tomando demasiado en serio. Honestamente, matas a unos pocos cientos de personas que te insultan y te declaran la guerra y, de repente, todos piensan que tienes la intención de provocar el fin del mundo. Sin embargo, nada de eso era de particular importancia para ella en este momento. En ese momento, su atención había sido captada por la total negativa a creer en su divinidad que mostraba un hombre con el pelo muy divertido. En serio, era un cabello extraño, que se levantaba por todos lados y le daba al hombre de mediana edad una mirada bastante enloquecida cuando se emocionaba. Ni ella ni Naruto nunca habían considerado burlarse de los ateos de la misma manera que lo habían hecho con los diversos grupos religiosos. Por supuesto, esto se debió principalmente a que el ateísmo no tenía una organización central conveniente donde se pudieran encontrar fácilmente grupos de ellos para burlarse, pero una razón era tan buena como cualquier otra. Pero este hombre de pelo gracioso era exactamente el tipo de ateo del que podría ser divertido burlarse y estaba muy convenientemente justo frente a ella. No era el tipo de ateo que echó un vistazo superficial a varios escritos religiosos, decidió que era un montón de tonterías y lo descartó, pero estaba dispuesto a mantener una mente abierta y no ser indebidamente hostil con las personas que eran religiosas. No, este era el tipo de ateo que tomaba la existencia de la religión como un insulto personal y no perdía la oportunidad de insultar, acosar o enfurecer a nadie que mencionara la religión en su presencia. Este era el tipo de hombre que se enfadaba si le decías Dios rápido antes de irse de viaje. Dios te bendiga cuando estornuda. Básicamente, aunque tenía bastante razón en sus afirmaciones de que la religión era un montón de tonterías, en este universo en particular, también era un idiota enormemente irritante al respecto. Shanna decidió que le gustaba Europa. Tenía la mejor comida, dulces y siempre había algo que era al menos pasablemente interesante, como el idiota que actualmente intenta demostrar que ella era una especie de forma de vida alienígena avanzada que había llegado a la Tierra en un intento de subyugar a la humanidad. Sí, también se consideraba un científico aficionado porque podía usar algunas palabras que sonaban complejas y comprendió que el universo era muy grande pero estaba hecho de cosas muy pequeñas. Solo admítelo. Debe ser la vanguardia de una invasión alienígena, exploradores avanzados para ablandar nuestro planeta antes de que llegue la fuerza principal. Por eso estás difundiendo esta mierda religiosa, para hacer tonta a nuestra civilización. Él insistió. ¿Por qué el mundo necesitaría suavizarse si ese fuera el caso? Preguntó intencionadamente. Cualquier raza que haya dominado los viajes espaciales podría subyugarlo desde la órbita sin necesidad de enviar un solo soldado a Tierra. Porque necesitas el planeta de una pieza. No puedes simplemente bombardearlo desde la órbita. El hombre declaró triunfalmente. Además, ¿por qué este lamentable mundo necesitaría suavizarse si yo fuera un representante típico de esta especie alienígena de la que insistes que soy parte? Soy fácilmente capaz de subyugar este mundo por mí mismo. Ella siguió discutiendo en lugar de molestarse en refutar el punto. El bombardeo orbital todavía mantendría al planeta relativamente entero. No te creo. Él insistió. Oh. Entonces explica mis poderes.
Shanna preguntó maliciosamente, señalando con un dedo con garras y levitando. Psicoquinesis. Tartamudeó, sorprendido y asustado, pero no estaba dispuesto a ceder el argumento. Se teoriza que un organismo lo suficientemente avanzado debería ser capaz de mover cosas con su mente. Dejándolo caer dolorosamente sobre su trasero, ella conjuró una bola de fuego. Piroquinesis. Una bola de agua. Hidrocinesis. Una bola de relámpagos. Tartamudeó el hombre, claramente buscando la palabra correcta. Fulmoquinesis. A continuación, creó una pirámide hecha de roca, que en retrospectiva puede o no haber sido una buena idea. Sin embargo, fue divertido verlo casi desmayarse. Tú fuiste quien creó las pirámides. Todo fue solo una gran conspiración. Durante miles de años has estado entrometiéndote con el desarrollo humano. Es por eso que los demonios siempre se representan con cuernos, ¿no es así? En este punto, Shanna llegó a comprender que, además de oponerse rabiosamente a cualquier cosa, incluso vagamente religiosa, el hombre también era un loco de conspiración alienígena divertido. Sí, creé las pirámides, pero ¿sabes por qué? Dijo con un suspiro, decidiendo que discutir con este era simplemente inútil. Eso sí, probablemente existía una realidad en algún lugar del multiverso infinito donde tenía razón, pero eso no tenía nada que ver con el aquí y ahora. ¿Por qué Naruto tuvo tanta suerte con esas cosas? No podía ser un problema para ella, porque era perfecta y cualquiera que no reconociera este hecho era un tonto. De acuerdo, incluso ella sabía que estaba exagerando con la arrogancia esa vez, pero su idiota esposo realmente tuvo demasiada suerte. Era un poder sobrenatural completamente separado de su divinidad. Mientras tanto, el loco de la conspiración alienígena escéptico con el pelo divertido miraba con cautela la pirámide en miniatura ahora flotante y pensaba en su pregunta ahora que finalmente había admitido su papel en la creación de las pirámides originales en Egipto. No podía esperar para hacerle algunas preguntas que lo ayudarían a demostrar que la religión era solo un engaño masivo diseñado para mantener a la humanidad estúpida. Asumiría que estaban destinados a servir como ejemplos de poder para los humanos primitivos de la época. Aventuró. Mal, se usaron para aplastar a grupos de idiotas que me molestaban. Dijo rotundamente y propulsó la mini pirámide hacia su cabeza a velocidad terminal, rompiéndole el cuello como consecuencia. Por lo general, no habría matado a alguien por algo así, ya que ella había sido la que lo había iniciado, pero el hombre había sido realmente molesto y el viaje en el tiempo desearía el acto de todos modos, por lo que el único efecto fue que la hizo sentirse mejor. Nota para mí mismo, instituya una política de no tolerancia para este tipo de idiota defectuoso en el imperio venidero. Omake, parte 3. Así que estuve revisando la lista de religiones menores de las que no me he burlado todavía cuando encontré algo muy interesante. Naruto le decía a Takami. ¿Cómo no te has aburrido de hacer esto todavía? Preguntó ella con incredulidad. ¿Por qué la gente todavía se molesta por eso? Él admitió. Poniendo los ojos en blanco, decidió que se merecía el sarcasmo. Entonces, ¿qué es esta vez? ¿Vas a burlarte de la iglesia de Google? No te atrevas a hacer bromas sobre Google y, sobre todo, no sobre su hermana Google. Soltó, pero no pudo evitar sonreír, lo que arruinó la broma. ¿Qué diablos es Google? Takami preguntó confundido. Es como Google, pero para pornografía. Explicó con ironía. Takami le dio una mirada muy extraña y continuó hablando en un tono cauteloso que podría haber sido usado cuando un hombre de las cavernas vio fuego por primera vez. Estás rodeado de mujeres hermosas día tras día, pero aún ves porno y presumiblemente te masturbas con él. En primer lugar, los hombres de verdad no se masturban, se follan el puño. Mientras la científica parpadeaba en estado de shock por haberle gritado repentinamente en la cara a un volumen ensordecedor, Naruto continuó. Y en segundo lugar, no veo pornografía, pero tenía curiosidad cuando comencé a usar internet. Explicó en un tono de voz mucho más normal. Algunas personas en este planeta están jodidamente enfermas, por cierto, y eso significa mucho viniendo de mí. Pasaron unos 10 segundos en silencio, antes de que Takami finalmente negara con la cabeza y decidiera que sería mejor fingir que los últimos 2 minutos nunca habían sucedido. Entonces, ¿qué religión elegiste esta vez? Pastafarianismo. Sabía que tenía que hacer algo con eso tan pronto como lo vi. ¿No es esa la religión de parodia que adora al monstruo de espagueti volador? Preguntó con una sonrisa divertida. Oh, sí, pero no me voy a burlar de ellos. Esos tipos tienen sentido del humor, lo que significa que no hay forma de que pueda molestarlos burlándome de su religión. Entonces, ¿qué se le va a hacer? Naruto sonrió ampliamente. No, simplemente no. Dijo ella con firmeza. ¿Sabes siquiera lo que estoy planeando?
Preguntó divertido. No necesito saber lo que estás planeando, esa estúpida sonrisa tuya me lo dice todo. La estúpida sonrisa en cuestión se amplió aún más. Italia era conocida en todo el mundo como la tierra de la pasta, que era la razón principal por la que Naruto estaba allí. De pie de forma invisible en un edificio que daba a una gran plaza urbana en la ciudad de Roma, cuyo nombre no se había molestado en buscar, Naruto se preparó para su última hazaña. Había tenido que esperar un poco para que fuera de día en esta parte del mundo, pero ahora finalmente era el momento. Al menos la demora le había dado tiempo para aprender a hablar italiano. Las multitudes habituales que habitualmente paseaban por la plaza miraron a su alrededor confundidas mientras sonaba una nota profunda, como si se hubiera tocado un gran cuerno. Entonces alguien gritó de miedo mientras miraba al cielo, consiguiendo naturalmente la atención de todos. Siguieron más gritos mientras contemplaban el descenso de su divino tallarín, el monstruo de espagueti volador, goteando jugo de albóndigas y agitando sus ondulantes apéndices, mientras sus ojos saltones observaban a los que estaban debajo de él. Naruto habló antes de que pudiera surgir el pánico en toda regla, infundiendo a su voz una compulsión tranquilizadora. Mientras lo hacía no había forma de que alguien realmente se calmara sin la compulsión. No temas, el monstruo de espagueti volador no busca hacer daño. Más bien, él está aquí para difundir la alegría de Noodles y como tal ha elegido esta tierra, sabiendo que es la gente de Italia quien mejor conoce las alegrías de pasta. La multitud se calmó y miró hacia el hombre con cuernos que estaba debajo del monstruo de espagueti volador con más curiosidad que miedo, en gran parte debido a la compulsión que Naruto había usado. En este punto, Naruto sintió que debía dejar la compulsión y hablar sin ella, pero aún mantuvo su voz muy fuerte para asegurarse de que lo escucharan. Para entender al divino monstruo de espagueti, uno debe comer al divino monstruo de espagueti. Al decir esto, grandes tazas llenas de espaguetis y albóndigas descendieron a las manos de los de abajo, llenas de humeantes y deliciosas albóndigas de pasta y albóndigas. Incluso se proporcionó un tenedor. La gente dudaba un poco de esto, a pesar del delicioso aroma que emanaba de las tazas. Afortunadamente, siempre hubo un alma valiente, o imprudente, que estaba dispuesta a intentarlo. Esto es increíble. El joven de unos 20 años exclamó mientras se metía un poco de pasta y albóndigas en la boca. Se había perdido el almuerzo, la mejor pasta que he probado. Déjame contarte la historia de cómo llegué a conocer la alegría de los fideos, continuó Naruto una vez que vio que más y más personas lo estaban probando y descubriendo que era una de las mejores cosas que habían comido. Yo era un niño de 7 años en ese momento, huérfano y solo, no había comido en días y no tenía ningún lugar donde refugiarme de la lluvia. En ese momento encontré un puesto de comida y solo deseaba descansar unos minutos en algún lugar seco. Allí conocí a la profetisa Ayame y su padre, quienes me dieron comida a pesar de no tener nada con qué pagarles y esa comida eran fideos. La multitud estaba firmemente atenta para ese entonces, sorbiendo ocasionalmente un fideo perdido. Casi todo el mundo tenía debilidad por las historias de huérfanos necesitados y la amabilidad de los extraños. Con el tiempo llegué a conocer a Ayame y se volvió tan querida para mí como una hermana, porque su corazón era dorado y solo deseaba ver a la gente sonreír cuando comían sus fideos. El nombre del monstruo de espagueti volador no se conocía allí, pero su propósito era y Ayame lo sabía sin necesidad de que se lo dijeran. Ese propósito era alimentar a los hambrientos sin prestar atención a quiénes eran. Lo que le pasó a ella. Un alma curiosa gritó. Por desgracia, ella fue asesinada junto con su esposo y su bebé, por un hombre que no se preocupaba por su bondad y buscaba solo el poder. Pero su legado sigue vivo, mientras él es denostado y pronto será olvidado por todos los que lo conocieron. Únase a mí si quiere, en un momento de oración por su alma difunta. La multitud lo hizo, porque no importa cuán ridículo sea decir que alguien era la profetisa del monstruo de espagueti volador, fue una falta de respeto en extremo señalar eso cuando te pidieron que presentaras tus respetos a lo que sonaba como un joven casi santo. Mujer, monstruo de espagueti volador que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vienen tus albóndigas. Tus fideos estén listos. En tazas como están en platos. Danos este día nuestra salsa diaria. Y perdónanos nuestro queso, como perdonamos al queso por su naturaleza malsana. Y no nos metas en la obesidad. Pero líbranos del hambre. Amén. Hubo muchas risas de personas que encontraron la oración divertida, pero no estaban seguras de si sería prudente reír o no. Es una blasfemia a los ojos del dios de los fideos forzar la risa, declaró Naruto, sonriendo cuando la gente se rió más abiertamente.
Ayame se enojaría con él si supiera que la acababa de convertir en una figura religiosa, pero también se reiría y lo abrazaría, después de que ella lo golpeó en la cabeza con una sartén. Mientras tanto, en otro lugar, Shanna miró a lo lejos con el ceño fruncido. Mi esposo está haciendo algo ridículo otra vez. El fenómeno que más tarde se conocería como The Noodling continuó ininterrumpido durante algún tiempo, con cada vez más personas viniendo a ver al monstruo de espagueti volador y participar de su recompensa. Incluidos en este número había un gran número de personas sin hogar que buscaban una comida gratis. Sin embargo, finalmente fue interrumpido por una sombra siniestra que oscurecía el cielo. La forma titánica de las 10 colas se cernía sobre la ciudad y hacia el monstruo de espagueti volador, sus muchas colas ondulaban de una manera similar a los fideos de su presa, pero se extendían por vastas extensiones de la ciudad. Shanna hubiera preferido pisar fuerte hacia él, pero eso terminaría destruyendo toda Roma, lo que podría haber sido un poco excesivo y también convertiría una broma en la matanza de millones. Como era de esperar, la gente se asustó, lo que obligó a Naruto a usar una vez más una compulsión tranquilizadora en su voz para evitar el pánico. Espera, no corres ningún peligro. Tuvo que abrirse paso rápidamente en busca de una explicación a este evento. Sabía que Shanna estaba tratando de arruinar su pequeña diversión para su propia diversión y tenía la intención de hacerlo girar de tal manera que ella fallara. Esta criatura se llama, un omnívoro y ha sido atraída aquí por los deliciosos olores del monstruo de espagueti volador. La gente vio con sorpresa y horror cómo el monstruo de espagueti volador fue devorado por completo por la inmensa criatura de un solo ojo, desapareciendo por sus gigantescas fauces con colmillos. Incluso la compulsión tranquilizadora no fue suficiente y la multitud se dispersó presa del pánico. Cuando todos habían huido, Shanna se encogió de nuevo a su forma humanoide habitual. Esposo, ¿acabas de referirte a mí como una criatura? Preguntó intencionadamente, sin molestarse con la voz retumbante ya que ahora estaban solos en la plaza. Arruinaste mi experiencia religiosa con los fideos. Dijo acusadoramente, sin responder a su pregunta. Sí. Dijo sin arrepentirse y sin ofrecer ninguna explicación. Sabes que tienes suerte de ser una diosa, o de lo contrario tu trasero calificaría como un cuerpo celeste por comer tanto espagueti y albóndigas. Dijo con ironía, admitiendo que ella le había subido esta vez. ¿No has aprendido nada, mi tonto amado? Mi culo siempre ha sido celestial, ya que es parte de mi cuerpo celeste. Naruto parpadeó, sonrió y se rió disimuladamente. Oh, ya veo lo que hiciste allí. También deberías. Dijo Shanna con altivez, volviéndose un poco en un evidente desaire. Sin embargo, Naruto no iba a dejar que sucediera de esa manera, así que agarró el culo celestial antes mencionado y la giró hacia él para darle un beso. Ella no luchó contra él demasiado fuerte y en cambio le devolvió el beso. Cuando terminó el beso, Naruto le roció una gota de agua en la cara. Me salpicaste. Dijo con incredulidad, como si no creyera del todo que él se había atrevido a hacer tal cosa. Seguro, lo había hecho muchas veces antes, pero ella honestamente no lo había esperado esta vez. La venganza es mía. Él se rió y el chakra patinó a una velocidad ridícula. Gruñendo ante su retirada, se secó y disparó tras él, con la intención de contraatacar con 10 veces la fuerza. Salpícala y luego huye usando el mismo truco que ella le había enseñado, ¿verdad? Lamentaría el día en que decidió hacer agujeros en su ego.